En síntesis, existen varias fuentes sobre la antropología dominicana y sus avatares, una mezcolanza entre los practicantes de la antropología con un trabajo etnográfico productivo sobre las creaciones culturales de comunidades dominicanas, música, danza, prácticas mágico-religiosas, etcétera, que además de proveer informaciones en general, tienen un compromiso con el rescate de la cultura africana y afrodescendiente en el país, la mayoría indisciplinados, no por falta de rigor en sus investigaciones, sino más bien por una práctica que poco se inscribe en la genealogía hegemónica de la disciplina antropológica. Por otro lado, existe una combinación de etnografía, arqueología con literatura, cuentos, novelas, mezcla de ficción y realidad, y frente a la falta de institucionalidad estatal y falta de recursos, son estrategias casi que cotidianas que muchos de estos y estas practicantes de la antropología hacen para que hoy contemos con los textos e investigaciones que existen en el país. Probablemente esta sea una característica del Caribe. Habrá que estudiarlo más a fondo, pero como la antropología ha sido en la región más ideológica que otra cosa, en el Caribe y en particular en República Dominicana ya no hay indios, y ese pasado solo se rescata en los pocos ejercicios arqueológicos. Las culturas ancestrales de hoy son rescatadas a través de la misma idiosincrasia dominicana y la participación en actividades culturales, y la cultura oral ha sido fundamental para mantenerla. Y es ahí donde posiblemente se inventa, se crea, se busca, se niega, se encuentra y luego se escribe, si es que existen las posibilidades. Gracias a estos culturólogos, como decimos en mi tierra, que han hecho antropología de hecho, que no han tenido privilegios en los centros académicos, buena parte de la memoria histórica de la resistencia y de las luchas anticoloniales y antirracistas sigue viva. No es casual que haya sido en el Caribe, sobre todo en el insular, donde se produjeron dos de las revoluciones más importantes desde el pueblo: la Revolución Haitiana 1804 y la Revolución Cubana 1959, y que hoy son referencias obligadas para el pensamiento crítico y decolonial caribeño y latinoamericano. Tanto pensadores profundos y originales como César, Fanon, Glissant, Trulot, Williams, Audre Lorde, Jackie, Alexander, entre muchos otros y otras. Espero que esta tesis se inscriba en esa genealogía. Lo de colonial, una perspectiva indispensable. Para entender la emisión de la sentencia 168-13 como un hecho clave desde el cual se pueden entender las continuidades y discontinuidades del racismo, fue necesario recurrir a la historia de la colonización en la isla desde una perspectiva crítica, y más porque fue la isla donde se instaló el primer asentamiento europeo en 1492, primer escenario del proceso colonial moderno europeo, que luego se extiende a otros lugares
de las Américas, del cual podemos analizar sus secuelas en tiempos contemporáneos. Es a partir de esta fecha histórica que Europa se hace centro de la historia mundial y crea a otros pueblos y otras culturas como su periferia. De allí surge el etnocentrismo europeo con carácter universal, lo que derivó en jerarquías sociales, raciales, de sexo y sexualidad. Dussel, 1999. Para entender cómo se han configurado estas jerarquías en República Dominicana, fue clave el concepto de colonialidad, que explica la vinculación del proceso de colonización de las Américas y la constitución de la economía mundo capitalista como parte de un mismo proceso histórico iniciado en el siglo XVI hasta hoy día. Esta colonialidad se expresa de diferentes maneras. La colonialidad del poder, definida por el peruano Aníbal Quijano 2000 como un patrón de poder a escala societal, que ha sido un continuo histórico inserto en todas las relaciones sociales de explotación, dominación, conflicto, articuladas básicamente en función y en torno a la disputa por el control de los siguientes ámbitos de existencia social. 1. Del trabajo y sus productos. 2. De la naturaleza y sus recursos de producción. 3. Del sexo y sus productos y la reproducción de la especie. 4. De la subjetividad y sus productos materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento. 5. De la autoridad y sus instrumentos de coerción. Para Quijano, ese patrón mundial se ha basado en la idea de raza como clasificación social desde donde surgen identidades y posiciones antagónicas como indio, negro, blanco, patrón, obrero, civilizado, bárbaro, letrado, iletrado, sujeto, objeto, entre otras. Para este estudio, este concepto fue clave, pues me permitió entender la conexión entre la colonización que iniciaba en el siglo XVI, se basó en el trabajo esclavo en las plantaciones, con la industria azucarera en República Dominicana del siglo XX, que se ha basado en la explotación de la mano de obra haitiana en condiciones de neoesclavitud. Esta no solamente se nutre de las antiguas jerarquías sociales, raciales y de sexo, sino que sitúa a la población migrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana en el más bajo eslabón de esas jerarquías, lo cual le permite el control de sus cuerpos, de su trabajo e incluso de su reproducción. La colonialidad del saber alude a un tipo de racionalidad técnico-científica, epistemológica, que se presume como único modelo válido de producción de conocimiento, que se asume debe ser neutro, objetivo, universal, positivo y que desdeña otros tipos de conocimientos producidos generalmente por gente subalterna desde sus experiencias, desde sus comunidades, desde donde se proponen otras epistemes distintas a las modernas. Este concepto me acercó a las maneras en que
la cuestión jurídica en manos de funcionarios asumidos como expertos de la norma, interpretan y aplican leyes de acuerdo a la inscripción que tienen en ciertos proyectos nacionales, sobre todo nacionalistas, hispanófilos y antihaitianos. Veremos cómo la interpretación de un concepto clave en la sentencia tránsito por parte del Tribunal Constitucional fue asumido como válido para la desnacionalización. La colonialidad del ser, concepto propuesto por el puertorriqueño Nelson Maldonado 2007, que se inicia con el debate si los indios tenían alma y luego si los negros eran o no humanos. Esta ha supuesto a lo largo de nuestra historia como continente la negación de humanidad, la interiorización de la posición de inferioridad de ciertas poblaciones, sobre todo indígenas y afrodescendientes contemporáneas, que han sido considerados como un obstáculo primero para la cristianización y luego para la modernización. Esta negación del ser ha sido la justificación para esclavizarlas, quitarles sus tierras, hacerles la guerra o asesinarlas. Como son, diría Frantz Fanon, décadas después, los condenados de la tierra, aunque el marco general de Maldonado está centrado en la deshumanización de estas poblaciones, el autor aclara a través del concepto heterogeneidad colonial que esta no siempre fue la misma en diferentes momentos históricos. La colonialidad del ser me abrió la posibilidad de entender los efectos del antihaitianismo en las y los trabajadores de la caña, sostenedores por un tiempo de la economía dominicana, considerados como animales sin derechos laborales, víctimas del racismo, lo que décadas después afectó a sus hijos e hijas nacidos en República Dominicana, que a pesar del jus solis han sido expulsados del proyecto nacional hegemónico. La colonialidad del género fue desarrollada por la argentina María Lugones, quien plantea que el género es la categoría moderna colonial, pues se reconoce el dimorfismo sexual entre hombres y mujeres, desde las experiencias de mujeres y hombres blancos, blancas y burgueses, burguesas. Lugones asume que la organización social del sexo precolonial inscribió la diferenciación sexual en todos los ámbitos de la existencia, incluyendo el saber y las prácticas rituales, la economía, la cosmología, las decisiones del gobierno interno y externo de la comunidad. Así, las hembras no blancas eran consideradas animales en el sentido profundo del ser, seres sin género, marcadas sexualmente como hembras, pero sin características de feminidad que se definió para las mujeres blancas. Todo lo anterior Lugones lo sintetiza en el concepto de sistema de género moderno colonial, pero este concepto no solo es útil para entender la situación colonial en la contemporaneidad, arroja luces sobre el proceso de desnacionalización. El análisis sobre la diferenciación sexual enriquece el análisis del antihaitianismo porque las mujeres dominico-haitianas han sido las más afectadas, en particular cuando
son madres, se les limita la entrega de documentos y a su prole para negar su afiliación a la nación y limitar la reproducción de poblaciones que no sean puramente dominicanas. Los conceptos de esta teoría han sido claves para esta tesis. No se trata de un determinismo teórico ni una metateoría, sino más bien de un acercamiento a una interpretación que permite comprender desde una visión crítica las complejas relaciones sociales, económicas, culturales y subjetivas que se han producido en Abya Yala, producto de la colonización europea. Lo importante es, como señala Restrepo y Rojas, historizar y etnografiar la manera en la que esa modernidad, colonialidad, se ha expresado, actuado, configurado en lugares específicos y temporalidades concretas. En buena parte de lo que propuse con esta investigación. Feminismo decolonial. Aquí hacemos una pausa y continuaremos a partir de este título más adelante.